Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro tiempo, un culto especial por Semana Santa, y vamos a estar esta noche meditando en la palabra del Señor. Y yo voy a pedirle que usted me pueda acompañar en la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Acompáñeme, por favor. El capítulo 19, el verso 38. Dice así la palabra del Señor: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta porción de la Escritura nos presenta el escenario en el que el Señor Jesús ya ha muerto, como hemos estado estudiando el día de ayer, y nos narra cómo fue el escenario de su sepultura. Y dice la palabra del Señor que vinieron, permítame decir así, dos discípulos que eran discípulos del Señor Jesús, y ellos le seguían, dice, de manera escondida, por miedo de los fariseos y del concilio. Eran José de Arimatea y Nicodemo, 12 respetados hombres, miembros del concilio de Jerusalén, del Sanedrín. Y dice la palabra del Señor que una vez que el Señor Jesús había muerto, ellos decidieron salir a la luz en la fe que albergaban en su corazón en ese momento, y la palabra nos muestra de que pidieron el cuerpo del Señor y tenían que hacerlo. Recordemos que el 14 de Nisan, eso es el día jueves, el Señor Jesús tuvo con sus discípulos la última cena, la cena de la Pascua con sus discípulos. Y luego al llegar las 6 de la tarde, para el calendario judío, el manejo de los días del pueblo judío, a las 6 de la tarde termina un día y empieza el nuevo día, de tal manera que el 15 de Nisan empezaba a las 6 de la tarde del día jueves hasta las 6 de la tarde del día viernes. Y en esta porción de la Escritura en la que nosotros estamos hoy día meditando, ya se iba a cumplir. Recuerden que el Señor Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y el Señor murió a las 3 de la tarde, de tal manera que todo este proceso que la palabra del Señor nos va narrando en el Evangelio de Juan y en la armonía de los 3 evangelios sinópticos, nos muestra lo que acontece entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, ya que empezaba el Shabbat a las 6 de la tarde del día viernes. El pueblo judío tenía la celebración del Shabbat, de tal manera que ellos hicieron todos los trámites para poder sepultar al Señor Jesús antes del inicio del Shabbat. Y permítanme leer un poquito los versos del capítulo 20, si bien mañana vamos a estar escudriñando más a detalle el tema. Me gustaría que ustedes pudiesen
notar algo que la palabra del Señor nos menciona de lo que va aconteciendo. Dice así la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le habían puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dándose a mirar, vio los lienzos puestos allí y no entró. Llegó luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí la palabra del Señor nos muestra algo que es muy especial de entender. Fíjense que ya el capítulo 20 nos está hablando del día domingo, el primer día de la semana. Ya había pasado todo el Shabbat, y dice la palabra del Señor que los discípulos habían permanecido escondidos. Se cree que estaban en el mismo aposento alto, escondidos. Dice que estaban con miedo por los judíos y los fariseos de que pudiesen también prenderlos a ellos y crucificarlos, como habían visto ser crucificado a su maestro. De tal manera que acontece algo que es muy importante de analizar y de comprender. Hoy día que estamos analizando lo que la palabra del Señor nos presenta acerca de ese día sábado. Lo que nos está la palabra del Señor mostrando en el Evangelio de Juan y en la armonía de los evangelios sinópticos es que una vez sepultado el Señor, ellos participaron del Shabbat, permaneciendo, permítanme decir así, absteniéndose de toda actividad física, hasta donde la ley, y voy a decir así, la tradición lo permitía, porque había toda una normativa para poder celebrar el Shabbat, o participar del Shabbat, o tener la observancia del día sábado, el día de reposo, que es el día sábado. Y me gustaría esta noche poder escudriñar con ustedes justamente el significado que la palabra del Señor nos presenta sobre el Shabbat, poder entender el significado que nos da. Y permítame decirlo de esta manera, mis amados hermanos, cuando se hace referencia, pensando en lo que estaba aconteciendo con los discípulos, mire usted, ellos el día jueves estaban hablando de quién habría de ser el mayor en el reino del Señor, porque estaban ellos seguros en ese momento de que el Señor iba a establecer su reino. Y cuando el Señor les dice a ellos más adelante de que Él iba a morir, entonces ellos quedan confundidos. Y permítame decirle lo siguiente: miren ese contraste de emociones, las emociones de total victoria, triunfo, desde el domingo de la entrada triunfar a Jerusalén hasta el mismo día jueves, en el que ellos estaban percibiendo de que ya estaban repartiéndose la autoridad, discutiendo quién sería de ellos el mayor para ejercer, si vale el término decir, haciendo la comparación a nuestro tiempo, qué ministerio le tocaba a cada uno. Estaban distribuyéndose el poder en ese momento, y el Señor es en ese momento que les enseña, les habla de la grandeza del servicio, poniéndose una toalla en la cintura y lavándole los pies a sus discípulos. Pero permítame mencionarle lo siguiente:
Creo sinceramente que ese Shabbat que estaban viviendo los discípulos era uno de los escenarios más contradictorios en su vida. Si ellos querían pensar en el reposo, no estaban teniendo ningún reposo en sus corazones. Si pensamos en el apóstol Pedro, podemos pensar, inferir lo que estaba aconteciendo con Pedro en esos momentos. Él había negado al Señor Jesús y había visto sus ojos mirarle, esos ojos de ternura que le habían profetizado que le iba a negar, pero que iba a volver cuando sea vuelto. Le dice el Señor: afirma a tus hermanos. Pero ¿sabe qué? Él estaba ahí sentado seguramente con los otros discípulos, con los otros apóstoles, completamente contrariados. Tal vez todos estaban en silencio, sin saber qué decir, pero Pedro además estaba pensando en que él había negado al Maestro. No había tenido tiempo, no había tenido la oportunidad de hablar con él, tal vez de decirle cuánto lo sentía, cuánto estaba sufriendo por su equivocación. Estaban los demás discípulos que le habían abandonado, habían huido, estaban escondidos en ese momento. Y dice la palabra del Señor que estaban escondidos, llenos de miedo. Estaban sus corazones, era todo lo contrario de lo que un corazón podía percibir con respecto al reposo. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Ciertamente creo que era algo totalmente ilustrativo para los discípulos poder entender realmente lo que es el verdadero reposo. Tal vez ellos habían experimentado de las primicias de caminar con nuestro Señor, de tenerlo como su maestro, su consolador, su paracletos. Como el Señor les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si me voy les voy a enviar otro consolador, otro paracletos. Él había caminado con ellos, había sido su mentor, había sido su guía, había sido su protector, había sido su abogado, si ustedes quieren verlo de esta manera, mis amados hermanos. Y ellos habían experimentado las primeras degustaciones del verdadero reposo, de la paz que podían experimentar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Pero permítanme que esta noche vayamos en la Escritura para poder entender qué es lo que nos dice la palabra del Señor con respecto al reposo. Ahora que el Señor había muerto y estaba presentándose delante del Padre, mira lo que dice la palabra del Señor: como sumo sacerdote ahora delante de Dios, presentando un sacrificio puro y eterno, único y suficiente, mis amados hermanos, con la presentación de su sangre, sin mancha, sin mácula, preciosa sangre carmesí, el precio de nuestra redención, el precio de nuestra salvación. Y permítanme que caminemos un poquito a poder entender esto que estaba aconteciendo con los discípulos, que tanto el Señor había mostrado en todo el tiempo de su ministerio, en el tiempo de la explicación, que Él les hacía a sus discípulos lo que Él hacía en el día de reposo, que no entendían los fariseos. Es más, por el tema del día de reposo le enjuiciaron, porque Él sanaba en el día de reposo y no entendían lo que estaba aconteciendo con esas personas. De tal forma que la palabra del Señor nos menciona lo siguiente. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver lo que nos dice el libro de la carta a los Hebreos, el capítulo 3, el verso 7, dice así la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo quisiera que usted pudiese acompañarme mientras voy leyendo y notando cuando
El escritor del libro de los Hebreos, al presentar esta carta, nos va introduciendo en la explicación de esta tremenda revelación que es el tema del reposo, mis amados hermanos, el Shabbat. Entender de que no es su significado en la profundidad teológica, no tiene que ver con una cesación de actividades, quiere decir que en la que yo no haga cosas, sino más bien es un tema completamente espiritual, algo que tenía que ver con nuestro Señor Jesús, era sombra de lo que había de venir. Pero permítame hacer mi mejor esfuerzo para poderlo explicar y acompáñenme, por favor. Ahora, le pediría que me acompañe tomando atención cuando va mencionando el tema del reposo. Y dice así la palabra del Señor. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y veremos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Muy bien, permítame ahora hacer mi mejor esfuerzo. Recuerden de que el libro de Hebreos es un libro intenso, teológicamente, un libro además que ha sido escrito para el pueblo hebreo, de tal manera que ya hay un bagaje de conocimiento que el apóstol Pablo ya toma como prerequisito, quiere decir como que ya lo sabían, ya lo tenían, de tal forma que, permítame, en estos versos, desde donde hemos leído el capítulo 3, desde el verso 7, la palabra del Señor nos va guiando y nos va diciendo de que en la última parte que leíamos dice, dice otro día, no hablaría de otro día si no hubiese preparado un reposo para el pueblo de Dios. Permítame ahora ir mencionándolo paso a paso. Mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 4, verso 7 dice la palabra:
Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Muy bien. La palabra del Señor nos presenta dos escenarios aquí. Lo primero que nos está explicando es que la palabra del Señor aquí en Hebreos nos está hablando de lo amplio que es el reposo, que tiene que ver con algo espiritual y eterno. Permítame explicarlo de la siguiente manera. Aquí la palabra del Señor nos menciona y nos lleva al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis nos dice, como se dice en cierta parte de la Escritura, dice, en el principio. Acompáñenme y vamos a irnos a mirar qué es lo que está diciendo la palabra del Señor. En el verso 4 del capítulo 4 dice así: porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Acompáñenme al libro de Génesis. Fíjese que el Señor está hablando justamente del escenario de la creación, los 6 días, y luego está hablando del séptimo día, que es el día sábado. Y aquí la palabra del Señor nos está mostrando, nos va hablando y dice, se habló en primera instancia de un primer día, ahí en el Génesis. Y acompáñenme, mire lo que dice la palabra del Señor, que es importante que nosotros podamos entender. Capítulo 1, verso 31. Voy a leer desde ahí para que podamos ver un contraste que hace la palabra del Señor durante toda la explicación aquí en el libro de Génesis. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Verso 2 del capítulo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Muy bien, aquí hay algo que los rabinos explican y mencionan. Dos puntos que son importantes entender. El primer punto, que es toda una discusión teológica desde los tiempos luego de Moisés, de la presentación de los que han venido estudiando la palabra del Señor, que aquí la palabra del Señor en el Génesis dice que el Señor acabó en el séptimo día su obra. Y ahí está la discusión de los rabinos en decir, ¿por qué dijo en el séptimo día y no en el sexto? De tal manera que hay rabinos que explican este escenario y mencionan y dicen, lo que acontece es lo siguiente: en 6 días el Señor hizo toda su obra, el universo, pero dice que el séptimo día acabó toda la obra, como si hubiese hecho una conclusión. Y mencionan y dicen los rabinos, el tema es que también fue una parte de lo que Dios hizo, el reposo. Y aquí viene algo importante, otra explicación de los rabinos que es importante entender. Aquí la palabra del Señor, yo leía desde el verso 31 del capítulo 1 en el libro de Génesis, leía y les decía que dice acá, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué mencionan también los estudiosos, los rabinos y los comentaristas, los teólogos con respecto a esta porción de la Escritura? Aquí se nota una diferencia. Siempre que el Señor fue hablando de los anteriores días, Él fue diciendo, y fue la mañana y la tarde del día, y mencionaba el día. Aquí dice del día sexto. ¿Por qué? Porque Él mencionaba un principio y un fin, de tal forma que cuando habla del séptimo día, porque Dios voy a decir así, Dios no está limitado a nuestra concepción del tiempo, de tal manera que cuando se habla del día sábado no tiene principio y no tiene fin, de tal manera que los teólogos mencionan y dicen, está hablando el día sábado, tiene que ver con la eternidad, es un escenario eterno, y Dios en ese escenario eterno preparó el reposo. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente. Yo voy a volver a leer porque es importante que lo leamos,
y notemos, que usted pueda, que juntos podamos comprender un tema que se ha debatido muchísimo, que es el tema del reposo, del día sábado, y el tema que se llama el día del Señor, que es el domingo, pero no tiene que ver con los días en realidad, con el nombre del día, sino tiene que ver con la profundidad teológica que hay por detrás, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, que tiene que ver con el reposo de nuestro espíritu. Dice aquí la palabra del Señor, de tal manera que dice la palabra que y no entraron en mi reposo. Y cuando hace la comparación y la explicación, dice, de vuestros padres ahí en el desierto, no fueron ellos que salieron de Egipto y entraron al desierto y me tentaron, dice, en el desierto, prevaricando y permaneciendo en su pecado, por lo cual dice, yo, dice, mira, juré, no entrarían en mi reposo, dice la palabra del Señor. Por tanto que falta que muchos entren en su reposo, establece otro día, dice. Y voy a decirle algo más, mis amados hermanos. Dentro de la historia de Israel, aquí también en Hebreos, nos lo va mencionando, nos habla de Josué. Y dice, si Josué les hubiese entregado el reposo, porque hubo teológicamente también la interpretación que la tierra prometida tenía que ver con el reposo. De tal manera que la palabra decía, y cuando entren en la tierra prometida, tendrán reposo. Porque ellos habían vivido una vida de esclavitud, habían vivido una vida de conflictos bélicos, y la tierra prometida tenía la sensación para ellos de que iban a reposar. Pero aquí en Hebreos dice, miren, vamos a entender lo siguiente, el Señor está hablando de una manera eterna. ¿Por qué? Porque le está diciendo, entrarán en mi reposo. Y él explica y dice, siendo que ya dice en el principio que él reposó de todas sus obras desde el principio, y da esa sensación de eternidad. Eternidad, ¿por qué? Por ese descanso de nuestro espíritu. Y voy a explicar algo, me voy a adelantar un poquito. Un descanso del pecado, mis amados hermanos. Lo que dice la palabra del Señor aquí es que lo que trae el asedio a nuestros corazones es el pecado. De tal manera que cuando el Señor Jesús entró en la presencia del Padre como sumo sacerdote, se presentó delante de Él. Dice la palabra del Señor que nos ha dado entrada libre a su presencia. Y ahora permítame leer unos párrafos ahí nuevamente, para que esto que leímos al principio, que se vuelve muy desafiante para entenderlo, y que ciertamente con el tiempo que tenemos va a tener una sensación, una introducción, y seguramente vamos a intentar en algunas cápsulas, como estamos haciendo, irlo ampliando lo más claro posible. Permítame leer unos escenarios que son muy importantes para poder comprender. Capítulo 3, el verso 12. Dice así, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy. Y yo quiero que usted vaya resaltando también la expresión hoy, porque Dios lo hace de manera eterna. Luego voy a hacer una conclusión al respecto. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire lo que está diciendo aquí de manera tan profunda y tan reveladora. Por el engaño del pecado, dice. Que ninguno, dice, de vosotros tenga un corazón que se haya maleado por el engaño del pecado, para que no vaya a ser que así como en el día de la contradicción, de la obstinación que tuvo el pueblo de Israel, también nosotros en semejante condición de ejemplo de pecado, dice la palabra del Señor. Dice así, antes dice, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo quiero resaltar algo que es importante. Capítulo 3, verso 7, miren, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿sabe qué, mi amado hermano? Aquí
el escritor de Hebreos está mencionando y dejando claro que esto es una revelación del Espíritu Santo. Está hablando el Espíritu Santo a nuestras vidas y dice: si oyereis hoy su voz, el día de hoy, y vincula el día de hoy con el reposo, mi amado hermano. Y permítame que lo vayamos desarrollando. Quiero que vamos resaltando. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Créame, sé que es todo un desafío poder entender lo que estamos mencionando, pero estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto. Dice la palabra del Señor: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Permítame decirle lo siguiente, mis amados hermanos, que este es un tema teológico importante entender. Sabe que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hasta este escenario que nos presenta la palabra del Señor, que hoy día para nosotros es una realidad, la redención de nuestro Señor Jesucristo, para ellos era una promesa. Para nosotros ya es una realidad y estamos viviendo en la gracia. Ellos vivieron bajo la ley, nosotros bajo la gracia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Lamentablemente, por el pecado de ellos no entraron en su reposo. Dice la palabra del Señor: no entraron en su reposo a causa de su incredulidad. Mire esta pregunta que voy a hacer. ¿Usted cree que los fariseos del tiempo de Jesús, tan celosos del día sábado, ellos estaban en el reposo del Señor? Ellos habían entrado en el Shabbat de Dios, estaban reposando ellos. Déjenme decirles que no. Dice la palabra del Señor que ellos no entraron en su reposo porque no entendieron lo profundo de lo que es el reposo del Señor, que era sombra de lo que había de venir. Era una representación misma del sacrificio de Cristo y de lo que Él estaba consumando, como estudiamos el día de ayer, que dice: consumado es. De tal forma que a partir de ahí el Señor permite que su pueblo nuevamente pueda entrar en su reposo, mi amado hermano. Permítame seguir leyendo. Vamos a ir, se va a ir aclarando. Sé que está siendo todo un desafío. Dice así. Dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Verso 19. Capítulo 3, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora permítame decirle lo siguiente. Aquí la palabra del Señor está hablando a quienes no creyeron y dice: no entraron en su reposo. No importa si estuvieron como una estatua el día sábado, sin hacer nada, si intentaron respirar menos y que las palpitaciones de su corazón sean 60 palpitaciones por minuto en un statu quo de inamovilidad. No entraron en su reposo, mis amados hermanos. Lo que estaba tratando de decir al principio es que los discípulos no tenían reposo, estaban en el Shabbat y no tenían reposo. Es más, sus corazones estaban infinitamente angustiados, sus corazones estaban angustiados y con miedo, estaban paralizados del pánico que estaban experimentando en ese momento. Ese Shabbat para ellos no tenía nada que ver con el reposo de Dios, no tenía nada de realidad en sus vidas con el reposo de Dios. Y es lo que aquí el libro de Hebreos nos está explicando, mis amados hermanos, que nosotros podemos quedarnos como una estatua el día sábado. Y déjeme decirle algo: no vamos a entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con un día o lo que yo haga en ese día, sino con la condición de mi corazón, de si que yo creo o no creo, si estoy creyendo o no estoy creyendo. Por eso dice: no entraron a causa de su incredulidad. Y ahora mire lo que va diciendo la palabra del Señor. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oírla acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en su reposo, de la manera que dijo
por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En el verso 3, yo quisiera que usted pueda resaltarlo y pueda escribirlo, grabarlo en su corazón. Dice así: pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo. ¿Qué es lo que está explicándonos aquí el escritor de Hebreos? Esto tiene que ver con la fe, mi amado hermano. Y dice: los que hemos creído, hemos entrado en su reposo. No está hablando de un día, está hablando de hoy, dice la palabra del Señor. Está hablando de hoy. Ahora permítame mencionar lo siguiente. Dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Está hablando de Génesis, que acabamos de leerlo. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Dice la palabra del Señor: falta que algunos entren todavía, por causa de desobediencia no entraron. Dice: otra vez determina un día. Y esta es la parte que, por cuestión de tiempo, voy a tener que tratar de compactar la conclusión, y voy a hacerlo justamente con el verso 7. Dice así: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David. ¿Qué está diciendo? Ya se dijo en el principio, pero ahora está determinando nuevamente un día. Y ese día es hoy. Dígale al que está a su lado: hoy. El día es hoy. Si usted me dice: ¿cuándo es el Shabbat? Hoy. Si usted me dice mañana, pastor, ¿cuándo es el día de reposo? Yo le voy a decir hoy. Si el lunes me pregunta ¿cuándo es el día de reposo? Le voy a decir hoy. Y si me pregunta martes, le voy a decir hoy. Lo que Dios está tratando de explicarnos es que el día de reposo tiene un concepto de eternidad. En un momento en el que yo podía entrar en la presencia de Dios y permanecer eternamente en el reposo del Señor. Y dice así la palabra del Señor: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, está hablando ahora de Josué, ya habló de Génesis, ya habló del día sexto, el día sexto, el día de reposo, el día séptimo, perdón, el día de reposo. ¿Sabe qué? Y está diciendo muy bien: Dios ha determinado un nuevo día. Y ese día, dice la palabra del Señor, es hoy. Determina un día. Y ese día es hoy. Verso 7. Luego dice en el verso 8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí la palabra del Señor nos está revelando que queda un reposo para el pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando el Señor, mis amados hermanos, murió y resucitó, dice la palabra del Señor que se presentó delante del Padre, ahora ya como un sumo sacerdote, presentando su sangre, su propia sangre perfecta, para permitirnos entrar en su reposo. Y usted me dice: pastor, ¿cuál es el día del reposo? Hoy es el día de reposo. Si me pregunta mañana, le voy a decir hoy. Si me pregunta el lunes, le voy a decir hoy. Quiero insistir en esto para que entendamos que hoy siempre será permanente, eternamente para nosotros. De tal manera que no esperaremos un día con nombre y apellido, sino que todos los días son hoy para nosotros, porque hemos entrado por nuestra fe en el reposo de nuestro Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso dice la palabra del Señor, y Él estableció un día, ese día es hoy. Por tanto, dice la palabra del Señor, si Dios te dice hoy, entra en mi reposo, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Y permítame decirle algo, mi amado hermano, nosotros estamos en un tiempo de cuarentena. Podríamos decirle que no estamos caminando ni mucho espacio, ni estamos haciendo ningún trabajo físico. Podríamos decir, estamos reposando 40 días, cumpliendo más o menos las normativas antiguas. Pero déjeme decirle algo, mis amados hermanos. Puede que muchos puedan estar los 40 días sin entrar en el reposo de Dios, porque esto no tiene que ver con cesar actividades. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, mi Padre trabaja y yo trabajo siempre. Juan capítulo 5. No podían entenderlo los fariseos, porque esto tiene que ver, mis amados hermanos, con el reposar de nuestras malas obras, con reposar del pecado que nos tenía cautivos. Egipto es símbolo del pecado. ¿Sabe qué? La Pascua es la libertad, mi amado hermano, que trae Jesucristo para nuestras vidas. Esa es nuestra Pascua, mi amado hermano. De que ya no somos esclavos más del pecado y ahora vivimos en libertad para poder vivir en amor, como Dios dice que tenemos que vivir. De tal forma, mi amado hermano, que más allá de lo que está aconteciendo, un escenario de tanta contingencia, un escenario de tanto temor, de angustia, incertidumbre en el mundo entero, como pocas veces de manera global. Hoy día tal vez, mis amados hermanos, es cuando muchos podrían decir, hoy es cuando menos reposo tengo y cuando menos he hecho también. Pero si usted, mi amado hermano, puede escuchar esta declaración, esta invitación de nuestro Señor que nos dice hoy. Por eso dice el Espíritu Santo, si el Señor te dice hoy, entra en mi reposo, no endurezcáis vuestro corazón. Y entrar en su reposo, mi amado hermano, es creer, es tener fe, es creer en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio redentor, el poder aceptar su sacrificio y poder recibirle en el Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo. Y entonces entramos en su reposo. Por eso dice aquí, los que hemos creído, hemos entrado en su reposo. No es un día, no tiene que ver con un día, tiene que ver, mi amado hermano, con el sacrificio de nuestro Señor, con lo que Él logró al decir, consumado es. Este tiempo, mi amado hermano, de gran contingencia y tal vez de tremendo escenario de miedo y de terror por lo que está aconteciendo con este virus que está atemorizando y aterrorizando al mundo entero. Nosotros podemos estar en el reposo del Señor y tener la paz que Él ha preparado para nosotros. Señor amado, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor amado, para rescatarnos, para poder comprar, Señor amado, para poder pagar, Señor, con un precio sublime y excelso, Señor amado. Y ese precio, Señor, fue la sangre derramada de tu Hijo, Señor, nuestro Señor y Salvador. Y Él, Señor, de esta manera nos ha rescatado para poder entrar en tu reposo, Señor, y poder escuchar, Señor, esta declaración y poderla recibir en nuestras vidas, de tal forma que si escuchamos decir, Señor, yo te pido por los que están ahora, Señor amado, escuchando este video, Señor amado, tal vez nunca te han escuchado, Señor, tal vez nunca escucharon la palabra. Tal vez ellos pueden decir, yo no he reposado, mi corazón está angustiado, y hay temor, hay miedo, angustia, el sueño no puedo ni conciliarlo, y yo no vivo en reposo, no sé lo que es el reposo, no sé lo que es la paz. Que puedan escuchar tu voz hoy, como dice la Escritura,
Si escuchas hoy su voz y te dice el Señor, entra en mi reposo, no endurezcáis vuestros corazones. Esta palabra también para cada uno de nosotros que somos tus hijos. Que nunca, Señor amado, como dice tu palabra, nosotros se endurezca nuestro corazón, Señor, por el asedio del pecado, Padre. Que podamos vivir en la libertad con la que tú nos hiciste libres, Señor amado. Libres de la esclavitud del pecado, permaneciendo en este reposo hoy, y mañana será hoy también. Y cada día será hoy para nosotros, Señor, porque hoy es tu reposo para nosotros. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dios me los bendiga grandemente. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. La protección de nuestro Señor sobre cada familia. Los espero el día de mañana, domingo, en nuestro culto principal. La paz de Dios